Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. La lucha, la puja por llegar a la Casa de Nariño está entrando en sus fases finales, en sus días finales, con varios ingredientes adicionales y uno de ellos que podría lograr un cara a cara entre los dos candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara realizar un debate antes del próximo jueves, es decir, antes de mañana. Una orden que va dirigida especialmente al ingeniero Rodolfo Hernández, que desde la primera vuelta ha dicho que no va a poder ir a los debates porque allí no tiene más de 2 minutos y no puede exponer sus propuestas de campaña en detalle. Por el otro lado, Petro dice que está listo, sin embargo, esta tutela, esta decisión también hace referencia a que el candidato en primera vuelta se negó a asistir a varios debates bajo el argumento de que no se discutían ideas y que se estaban limitando a ataques personales cuando le restregaban y le enrostraban su alianza con Roy Barreras y Armando Benedetti. Al ser un fallo de tutela es de cumplimiento inmediato, por lo que ahora hay una orden legal y judicial para exponer sus propuestas inmediatamente. Por el otro lado, y el otro tema es que sigue en el tintero y que causa más inquietud, es la aceptación de los resultados electorales del próximo domingo, y tanto el registrador Alexander Vega como el presidente Iván Duque han hecho llamados a respetar los resultados, mientras que Gustavo Petro insiste en que faltan garantías y que van a reconocer los resultados siempre y cuando no haya fraude. Lo inquietante es que no dicen quién va a reconocer y quién va a determinar ese famoso fraude en el caso de que lo haya. Esta noche vamos a hablar de política, vamos a hablar del debate, qué tan conveniente y qué tan probable es a escasos días de las elecciones. Bienvenidos. Fue una decisión realmente sorpresiva e increíble que proviene del Tribunal Superior de Bogotá. Y uno de los magistrados salvó su voto, es decir, se apartó de la discusión diciendo que esa corporación no tenía la competencia para dar esta orden, mientras que los abogados, que son los demandantes, quienes ganaron, dicen que en este caso prevalecen los derechos de los electores sobre los candidatos. Dicen ellos que es necesario que conozcan la posición, que conozcan el carácter de quienes van a dirigir el país. Esta noche está con nosotros Gabriel Vallejo, que es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Representante, buenas noches y bienvenido. Hola María Camila, muy buenas noches. Un saludo a Luis Ernesto y gracias como siempre por la invitación. Sí, señor. Luis Ernesto Gómez, que es ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, ex viceministro del Interior. Doctor Gómez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Camila, Gabriel, un gusto estar contigo y hablando en esta recta final de algo que inquieta mucho a los colombianos, que es el debate y por supuesto las propuestas. De política, sobre todo, ¿cómo le va en la campaña de Gustavo Petro? Muy bien, he estado todos estos días en la calle, en Bogotá principalmente, mucho fervor se siente. Bogotá es una ciudad que votó en primera vuelta mayoritariamente por Gustavo Petro. Hay mucho indeciso todavía, realmente Bogotá es una plaza del voto de opinión y uno le sorprende cuántas personas en la calle que votaron por Rodolfo Hernández están dudando hoy su voto. Hoy me encontré una señora que me dijo, yo voté por Fico en primera vuelta, estaba convencida de votar por Rodolfo y me sorprendió muchísimo porque este señor no responde, cambia de opiniones. Entonces ha sido un trabajo de calle a calle, hablando con la gente y mucho por WhatsApp también, que se está moviendo hoy en día en campaña. Muchos dicen que la llegada suya al petrismo es la llegada oficial de Claudia López, de esa ala de los verdes, a la campaña de Gustavo Petro. Pues tú sabes, María Camila, la alcaldesa es una funcionaria y como funcionaria electa por voto popular tiene una restricción para participar en política. Entonces, pues por supuesto muchas personas cercanas, allegadas a ella, estamos hoy en la campaña. Su esposa Angélica, una figura muy importante de la Alianza Verde, prácticamente toda la bancada electa, digamos, cercana a este sector del verde que no estuvo en la consulta acompañando a Gustavo Petro, sino que estuvo en la consulta de la Centro Esperanza. Están hoy acompañando a Gustavo Petro. No, yo sé que no puede hacer política, pero se lo pregunto, usted me excusa, porque viene siendo prácticamente el mismo ejercicio que pasó en Medellín. El alcalde Daniel Quintero mandando sus exfuncionarios a hacerle campaña a Gustavo Petro, hoy militando en el petrismo. Pues no es un secreto para nadie. Yo fui jefe de gabinete, secretario de gobierno de Claudia, tengo una enorme, una enorme amistad con ella. Hice parte del equipo, estoy muy orgulloso de lo que hicimos en Bogotá, pero hoy lo que está en discusión es el próximo presidente de la República y para mí sí es muy importante hoy, en medio de esta coyuntura, tomar partido
y apoyar al mayor número de personas aquí en Bogotá a tomar la decisión correcta apoyando a Gustavo Petro. Y usted ya tomó partido, usted tomó partido por Gustavo Petro, pues comencemos entonces, doctor Gómez, a hablar de la decisión reciente que es inédita, es un poquito curiosa, sorpresiva del Tribunal Superior de Bogotá, hablando de los debates, metiendo la mano en política y diciendo que deben ir a un debate antes del día de mañana. ¿Cómo le suena, cómo interpreta usted esa decisión? A mí sí me parece lamentable que un juez tenga que decir lo obvio, y es que para que haya una democracia sana se deben contrastar ideas, propuestas, que se deben contrastar también posiciones de los candidatos. Para eso están los debates, no solo en Colombia, sino en todas las democracias desarrolladas. Y lamentablemente Rodolfo no ha querido participar de los debates. Yo creo que eso es sano para la democracia, y lo que hemos visto, y yo en eso sí estoy muy en desacuerdo, lo que hemos visto es una campaña plagada de ataques ligados a lo personal y no de propuestas e ideas. Y Colombia es un país con muchas dificultades, con muchas necesidades básicas insatisfechas, con un problema de seguridad en los territorios, con retorno de la violencia allí también, con un problema ya concretico de precio de los alimentos, del costo de vida que se incrementa, productividad en el campo y muchas cosas, y eso no se va a resolver con ataques personales, eso se va a resolver con propuestas. Y por eso yo sí pues celebro que haya un debate mañana. Esperemos que el ingeniero Rodolfo Hernández pues acate esta decisión, este fallo. Él se ha expresado no en los mejores términos frente a lo que él piensa de la ley, lo que hace con la ley, pero pues esto es una orden judicial y ya él estuvo por una orden de desacato con orden de arresto justamente por no cumplir un fallo, así que esperamos que esta no sea una segunda ocasión donde el ingeniero Rodolfo hace lo que ha dicho públicamente con la ley, sino que la cumpla. Representante Vallejo. María Camila, lo primero que yo quiero decir es frente a la primera pregunta que le decía a Luis Ernesto, yo no sé por qué los políticos no somos capaces de contestar a veces lo obvio, Luis Ernesto. Aquí hay que decirle al país que el equipo político de Claudia López sí está con Gustavo Petro. Y es así de sencillo y de claro. Sí, Claudia López y su equipo político pues están con Gustavo Petro. Y esta es una invitación a que nosotros que estamos en la política seamos claros con los ciudadanos. Aquí no hay que decir que sí, que la funcionaria pública no. Camina como pato, tiene plumas de pato, tiene pico de pato, pues es un pato. Claudia López está con Gustavo Petro claramente. Frente al tema de la sentencia, María Camila, se lo digo con absoluta tristeza, además como ciudadano y como abogado. El fallo de hoy es una vergüenza judicial. ¿Por qué? Porque es que mediante un fallo de tutela uno no puede obligar a nadie a asistir a un debate. O sea que el día de mañana los petristas van a interponer una tutela para que nos obliguen a votar por Petro. Estamos a esto, de que un fallo judicial mediante tutela obliga a los ciudadanos a que tenemos que votar por Petro. No, lo que vimos hoy los colombianos frente a ese fallo de tutela no es nada más que la politización de la justicia. Una justicia que cada vez pierde menos credibilidad, en donde le doy este dato, María Camila, apúntelo por ahí. Un medio importante que yo sigo, 360 Radio, saca una imagen de los debates desde el 13 de marzo hasta el 29 de mayo. Más de 20 debates. ¿Sabe a cuántos de esos debates no fue Gustavo Petro? Creo que al 80%. No fue Gustavo Petro en primera vuelta. Al señor no le daba la gana de ir a los debates. Se ufanaba de no ir a los debates. Pero claro, como ahora se ve absolutamente perdido, porque lo vienen desenmascarando, frente a esa estrategia del odio, del resentimiento, de la mentira, del sicariato moral, quiere confrontar a Rodolfo Hernández en un debate. A mí sí me parece muy grave este precedente. Este precedente se nos metió quizás en uno de los derechos más sagrados que tenemos los colombianos, que es la libertad de debatir, la libertad de participar en los debates. Yo espero que Rodolfo Hernández cumpla el fallo, porque a la justicia hay que cumplir. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con el fallo, yo no puedo estar, de acuerdo con el fallo, pero hay que respetarlo. Ojalá Rodolfo Hernández asista al debate y le conteste al moderador del debate, no sé cómo lo irán a hacer, pero que ojalá no caiga en los ataques provocadores, mentirosos, que normalmente hace Gustavo Petro. Tienen que ponerse de acuerdo, sobre todo, doctor Gómez, en la temática. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que por lo menos en las últimas horas no se han comunicado, no se han hablado para definir cuáles van a ser los puntos a debatir y cómo van a ser las reglas del juego en esto que debería ser en RTBC. Es que ahí hay, como lo decía Gabriel, aquí hay algo inédito. Puede uno estar o no de acuerdo con el fallo, me parece importante también ese llamado que hace Gabriel, que rodea esa campaña, de decir, hay que cumplir las órdenes de la justicia, puede que nos gusten o no,
hoy un caso de otro fallo, pues que no comparto, sobre, por ejemplo, el POT de Bogotá, pero pues uno tienes que cumplir, puede que no le guste o no, pero para lo primero que tenemos que hacer como servidores públicos o como ciudadanos es honrar la ley. Y aquí, como no hay antecedente, pues dos campañas que están compitiendo es muy difícil que se pongan de acuerdo. Generalmente los debates los organizan los medios de comunicación. Son ellos quienes ponen las reglas de juego, determinan cuáles son los tiempos, ponen también la temática, preparan el debate, ponen el espacio. Como esto no tiene antecedentes, pues supongo que allí el fallo sobre eso no se pronuncia en detalle y por eso pues será un tema muy de actuar con grandeza, que cada uno de los candidatos, ya Gustavo Petro dijo con claridad que él está absolutamente dispuesto, lo dijo desde las 8 de la mañana del día de hoy, apenas se conoció el fallo, está dispuesto a presentarse, a debatir con propuestas, con ideas, a contrastar, a que los colombianos tengan, y yo sí creo, y en eso diciendo de Gabriel, yo sí creo que independientemente, digamos, de lo inédito del fallo, hay un componente muy importante en democracia y sobre eso se ampara ese derecho y es el derecho a votar informadamente, el derecho a conocer las propuestas. Y digamos que un video de un candidato en la piscina, en pantaloneta, sin camisa, pues no ayuda a entender cómo va a resolver el tema del hambre, no ayuda a resolver cómo va a plantear una recuperación de los territorios en materia de seguridad. Y por eso es tan importante que el votante pues tenga elementos de juicio que vayan más allá de un video que se viralice en TikTok. Luis Ernesto, pero yo vuelvo e insisto. Mire, María Camila, aquí tengo esta gráfica que es de 360 Radio. 21 debates, entre ellos uno en Red Más Noticias, recuerden ustedes, con periódicos regionales. Gustavo Petro fue invitado a todos, Luis Ernesto. ¿Sabe a cuántos asistió? A 5 de 21. Déjame decirte sobre eso algo. No, asistió a 6 debates, ojo, y no fue invitado a esos 21 a 3. Pero digamos que la discusión que yo quiero... Pero yo te interpelo en lo siguiente. Lo que no tiene sentido es que el señor Gustavo Petro y quienes pretenden demandar, digamos, en el debate y en la demanda, que es conocer en teoría el debate y todo un cuento más traído a los cabellos, para segunda vuelta sí, mire, es que eso es una falta de respeto con el electorado colombiano. Además, desde el punto de vista jurídico, Luis Ernesto, ¿cómo te van a obligar a ir a un debate? Es que perdóname, pero déjame en el ejercicio político la libertad... Ese es sobre un el buen primer punto. punto. Pueden obligarlo, digo, hasta dónde llegan, porque los derechos no son absolutos, salvo la vida, entiendo, pero hasta qué punto puede un juez, un magistrado en este caso, ordenar, también existe la libertad de no expresión. Por eso, pero entonces mira, aquí sobre el primer punto, tú lo dijiste, Gustavo asistió a varios debates de los que fue invitado, algunos no asistió, ¿y por qué? Porque es que de 21 debates, como tú sabes, los gremios hacen debates, las universidades hacen debates y los candidatos también tienen una agenda. Son debates de medios, yo creo que todos los colombianos vieron a la candidatura de Gustavo Petro en plaza pública, como estuvo también la candidatura de Federico Gutiérrez, haciendo plaza pública, haciendo eventos, y pues es muy difícil hacerle un desplante a una convocatoria que está organizada en un municipio con muchas personas simplemente por un debate. ¿Dónde se asistió Gustavo? Con mucha disciplina a todos los principales debates. Allí estuvo en el debate de RCN, en el debate de Caracol, en los debates también del Grupo Prisa, en los principales debates donde había una gran convocatoria también y un alto alcance mediático, allí estuvo. Pero entonces hay medios de más categoría y menos de categoría. No se trata de eso. Claro. Tú sabes, el tiempo es limitado, Gabriel, y en cualquier campaña tú tienes que priorizar. Y cuando tienes una agenda territorial real, no simplemente videos de TikTok, tienes un trabajo comunitario, un trabajo de bases, pues lo que tienes que estar pero es ese allá. argumento... Y déjame te respondo el otro punto, Gabriel, y es sobre qué implica un fallo que obliga a un candidato a ir, digamos. Y por supuesto, María Camila lo dice, esto finalmente, los derechos y la ponderación de derechos es cuando es tan importante la sabiduría del juez o la sabiduría del magistrado, que lo que tiene que de alguna manera es ponderar derechos. Está por supuesto el derecho a la libre expresión y en este caso no asistir a un debate es un ejercicio de ese derecho, pero también hay un derecho, y aquí el derecho que se está buscando amparar no es el del candidato, y lo que dice el juez es el derecho de los ciudadanos, que son millones en Colombia, a elegir de manera informada, a tener información de contraste. Está por encima del derecho, en este caso, un derecho a ejercicio de libre expresión del candidato de no asistir. De que haya y esa es la debates. decisión del juez, puede que estén algunos de acuerdo o no, pero en lo que yo sí estoy totalmente de acuerdo es que en una campaña tan plagada por ataques personales, en una campaña en medio de una situación
del país donde hay unos problemas reales que resolver, el hambre, temas de seguridad y violencia, también grandes proyectos de infraestructura en las grandes ciudades, temas también de reactivación económica y de generación de empleo. Pero Pues que los colombianos Luis sepamos Ernesto, cuáles son las propuestas de los candidatos en ese frente. Representante Vallejo. No, yo insisto, María Camila, y perdón que te interrumpí, que ibas a decir algo. Yo insisto, en un Estado de Derecho, en un Estado de una democracia liberal como la nuestra, no le corresponde a un juez de la República inmiscuirse en los temas políticos. Hoy la justicia colombiana, María Camila, claramente tomó partido político. Hoy, sin temor a equivocarme, puedo decirle a los colombianos que nos están viendo que un tribunal judicial tomó partido político por una sencilla razón. Gabriel, ¿cuál es el temor tomó a partido debatir? político, no es un temor. Es que, Tú y yo estamos es que no es el, contrastando ideas. Luis Ernesto, en no es el democracia, eso es temor, sano. es el derecho de no asistir a un debate. Es que María Camila me puede invitar a este debate y yo le puedo decir a María Camila, No oye, vemos. muchas gracias, Pero no hay quiero una gran asistir. diferencia, representante Vallejo, y es que usted no está aspirando a ser presidente de la Así es. República. Y no- Usted no es el derecho de los tendría- electores el que están usted no- parados. Claro, hay un derecho de los electores a conocer sus propuestas, pero también de los candidatos a guardar silencio si es que ese fuera el caso. Pero para ponerlo en justas proporciones, usted no está aspirando a la presidencia de la República. No hay X número de colombianos muy interesados en conocer qué piensa Gabriel Vallejo hacer de Colombia si llega a la presidencia. Claro, María Camila, pero es que yo miro y identifico los medios que le voy a llegar a mis electores, porque es que no todo el país va a votar por mí. No todo el país va a votar por mí. Yo miraré si mi mejor medio de comunicación es pararme en una plaza pública con un megáfono, si es ir a unos semáforos a repartir volantes, si es hacer TikTok que les molesta tanto a los de la campaña de Petro porque no han podido hacer TikTok Les va muy bien a los exitosos. TikTok. Les va muy bien a los TikTok que hacen la campaña también. Lo que no tiene derecho la justicia y ningún medio de comunicación es a obligarme a mí a tener que ir a determinado debate. Por supuesto, yo creo en el debate de las ideas. Yo creo que los debates se hacen en estos espacios, en los medios de comunicación, pero eso es una decisión individual. Yo identifico el medio que le quiero comunicar a mis electores y a Rodolfo Hernández, gústenos o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, identificó unos medios de comunicación que le han venido dando resultados. Ah, no, eso sí es cierto. Digo, no me imagino en lo sucesivo, doctor Luis Ernesto, a un juez diciendo que es que el candidato X, para quitarle el nombre de Gustavo Petro, tiene que hacer TikToks porque entonces no está llegando a una población determinada. Pero déjeme ceñirme a una parte exclusiva del fallo de tutela que dice, en el caso en concreto es un hecho notorio que ambos candidatos, Rodolfo y Petro, se negaron en distintas oportunidades a acudir a los debates presidenciales. Uno en primera ronda, que fue Gustavo Petro, y en desarrollo de la segunda vuelta electoral, el otro, que es Rodolfo Hernández. ¿Se siente más cómodo Gustavo Petro debatiendo con Rodolfo Hernández? ¿No es así? Pues digamos, Gustavo Petro es un hombre que conoce el Estado, creo que eso lo ha demostrado no solo en debates, sino también en todas las entrevistas que ha dado a los medios. Es que Rodolfo ni siquiera, Gabriel está dándole entrevistas a los medios, los mismos medios de comunicación están diciendo, invitamos a los dos candidatos para que haga contraste informativo, pero tampoco está yendo, no solo no a los debates, no está yendo a hablar en ningún medio, cosa que es algo también muy atípico para una campaña presidencial, porque es que el presidente de Colombia tiene que conocer el país, tiene que saber cuáles son los departamentos del país, tiene que entender cuáles son las necesidades de la gente en este país y además, lo más importante, tiene que saber cómo funciona el Estado para poder atender y abordarse esos problemas con los instrumentos legales, constitucionales que tiene un primer mandatario. Y en el caso de Rodolfo, lo que hemos evidenciado los colombianos que no lo conocían mayoritariamente hasta después de primera vuelta, es que desconoce muchísimo el Estado colombiano, que desconoce no solo los territorios, sino que desconoce también cómo funcionan las cortes, desconoce las instancias internacionales, desconoce también lo que implica, por ejemplo, gobernar con conmoción interior y sus Luis implicaciones. Ernesto. Y cuando un candidato que ha estado, pues que conoce el Estado, que conoce Colombia, que le duele, que es Gustavo Petro, que ha estado 30 años en la institucionalidad colombiana después de que hizo un acuerdo de paz, confronta a un candidato que no tiene experiencia en el Estado, pues seguramente Luis Ernesto. el uno va a quedar en evidencia como alguien que desconoce lo que está haciendo. Y concluyo, y Gabriel, te digo, es muy importante que los colombianos escojamos a alguien que le duela a Colombia, que quiera a Colombia. Y es muy difícil querer y amar algo que uno no conoce. Y es evidente que el ingeniero Rodolfo Hernández no conoce ni el país que aspira a gobernar y no conoce tampoco el Estado colombiano. Y sobre la ley ya sabemos lo que piensa. Representante. Muy rápido, dos reflexiones frente a lo que acaba de decir Luis Ernesto. Usted dice que no conoce el Estado, que no conoce aquello, pero conoce lo más importante, Luis Ernesto, que es lo que sienten los colombianos. ¿Usted sabe por qué va a ganar Rodolfo Hernández?
porque al colombiano Rodolfo Hernández logró conquistarlo con su lenguaje. Es que ese es el problema de los políticos, Luis Ernesto. Los políticos a veces hablan mucha cháchara, mucha pendejada. Los políticos enredan a los ciudadanos y terminan enredándolos. Petro, que es un mitómano compulsivo, yo se lo digo, yo cuando escucho a Gustavo Petro en el Congreso de la República, María Camila, yo nunca había escuchado tantas mentiras juntas. ¿Sabe cómo le digo yo a Gustavo Petro? Él está a favor de la política, por la cantidad de mentiras que dice juntas. Ojo, no lo digo yo. Petro es un mar de contradicciones. Hace una semana, Ángela Patricia Yaniot, que entre otras cosas, yo quiero rechazar la descalificación que acaba de hacer Verónica Alcocer contra las mujeres periodistas de Colombia. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Descalifica a las mujeres periodistas de Colombia que porque utilizan por ser mujeres para lograr cometidos. Eso es una vergüenza. Es esa política del odio, del resentimiento y de la envidia. Ángela Patricia Llaneo lo acaba de poner en contradicción. Entonces, esa posición de Gustavo Petro cómoda no es que sea cómoda, es que Gustavo Petro miente por segundo. Y lo otro que quiero decir, Luis Ernesto, al final, que en eso nos derrotaron a nosotros. Nuestro candidato era Fico. ¿Sabe cuál es el problema, María Camila? Que al final el colombiano, sí, el Estado, el funcionamiento, pero en eso, aquí hay que reconocer que Rodolfo Hernández logró conquistar lo más importante, que es lo que sienten y quieren los colombianos. ¿Y qué quieren los colombianos? Que dejen de robar, que se acabe la robadera, que esos políticos que están llenos de privilegios se les acaben. Y eso lo logró transmitir, gústenos o no nos guste. Tú eres congresista de la República. O no nos guste, lo logró Rodolfo Hernández. Y la política a veces, Luis Ernesto, y termino, perdóname que extendí, a veces es esa practicidad, por supuesto, hay temas trascendentales para el país, dígamelo a mí, pero lo que yo siento que le incomoda a la campaña de Gustavo Petro, María Camila, es que Rodolfo Hernández logró captar esa emoción del ciudadano. Pero Gabriel, tú eres congresista de la República, tú has legislado por este país y no tengo duda que lo has hecho a tu buen saber entender, con toda la responsabilidad de una persona que ejerce funciones de Estado, en este caso como representante a la Cámara en el Congreso de la República. Y cuando tú dices, es que Rodolfo Hernández despierta sentimientos, entonces es una berraquera. Es que tú, para gobernar un país tan complejo como Colombia, no basta con despertar sentimientos. Puedes de pronto conseguir votos despertando sentimientos, pero no podemos, si yo tengo un dolor de muela, y Colombia tiene muchos problemas, muchas aflicciones, yo tengo un dolor de muela, no puede ser que yo llegue al hospital y me digan, no, es que ontólogos no hay, todos los odontólogos son politiqueros, corruptos, y entonces me traigan un plomero. Y es que realmente esta persona, basta con despertar emociones, soltar eslogans, que además ya quedó en evidencia que lo que hace es repetir los eslogans del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que es un producto publicitario muy efectivo, sin duda alguna, pero es que eso no es suficiente para gobernar un país con tantas dificultades. Ya tuvimos 4 años con una persona que llegó un poco a aprender en el poder. Y ahora realmente alguien que al menos tenía un poquito de experiencia, había ejercido en el Congreso. Pero ahora de verdad vamos a llegar a alguien que no tiene ni idea de cómo funciona el Estado. Y el argumento es que despierta emociones. Y yo sí te pregunto, y concluyo con esto, Gabriel, un hombre como tú, que está en el Congreso de la República, que piensa de un presidente o un candidato a la presidencia que dice, ¿sabe qué? A mí el Congreso no me sirve. María Camila. Yo lo que voy a hacer es declarar conmoción interior y voy a empezar a decretar. Voy a reemplazar al Congreso. ¿Tú cómo puedes Yo le contesto eso muy fácil, María Camila, Luis Ernesto. Y yo se lo he dicho y lo he dicho además públicamente. A mí Rodolfo Hernández no me gusta, me preocupan algunas de sus propuestas. Pues gravísimo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Quién defiende entonces a que Rodolfo? Cuando yo veo que hay al otro lado a Roy, a Benedetti, a Piedad Córdoba, a Lelene, a la que hay al otro lado, Gabriel es un hombre preparado. Pero perdóneme, que entiende cómo funciona el Estado. Cuando yo veo lo que hay al otro lado, pues me facilita la elección. Luis Ernesto, es que es así de sencillo. Eso, pues la segunda vuelta es eso. Al final, cuando yo veo quién es Gustavo Petro, lo que propone Gustavo Petro, un modelo fracasado en lo político, en lo económico, en lo social, que ha sido un fracaso en el mundo entero, porque Gustavo Petro es un socialista que propone un modelo en lo económico, nos quiere cambiar el modelo económico. Al final, ¿yo qué prefiero? Hombre, un ingeniero que no tengo muchas expectativas. ¿Sabe qué le pido yo al ingeniero? Luis Ernesto, les soy sincero aquí, práctico, María Camila, 2 cosas. Reducción del déficit fiscal y que luche contra la corrupción. El resto, no importa, aquí vamos, este es un país con mucha berraquera. Pero cuando uno ve lo que hay con Gustavo Petro, lo que acaba de develar los petrovideos, Luis Ernesto,
Lo de los petrovideos es el escándalo más grave en la política colombiana porque es la banda criminal de sicariato moral más grande que ha tenido Colombia. Estaban sentados planeando cómo querían matar moralmente a sus contradictores políticos. Ojo, como se hace campaña se gobierna. Esa es una frase de un copartidario, creo yo todavía copartidario suyo. Y termino en esto. María Camila, seguramente Rodolfo Hernández es un tiro al aire. Pero yo le puedo garantizar que Gustavo Petro es un tiro en la 100. Pero yo ahí sobre eso, digamos, y veo que Gabriel no defiende con mucho entusiasmo a Rodolfo, que es un tiro al aire. Yo sí creo que aquí hay yo sí defiendo con entusiasmo una persona que está preparada, que entiende Colombia, que le duele, pero además que entiende que el problema no es únicamente luchar contra la corrupción. Por supuesto que es esencial luchar contra la corrupción, pero hay que saber cómo luchar contra la corrupción, no solo con eslogans. Y para luchar contra la corrupción hay que entender cómo funciona el Estado, la ley y demás. Pero lo que realmente es urgente, es hoy, personas que están pasando hambre, que por cuenta de la pandemia tenemos más de 20 millones de colombianos en pobreza. Y que van a salir de la pobreza es como, con una economía productiva, pero más equitativa. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. ¿Por qué? Por la distribución de la tierra, por el sistema de impuestos regresivo que tenemos con altas exenciones tributarias. Entonces, necesitamos una economía muy productiva. Para eso necesitamos personas mejor educadas, con educación pública. Necesitamos además un campo productivo que hoy, con el problema de agroinsumos, tenga unos subsidios que permita también reducir los costos en la producción, que tenga una capacidad de abastecer a las grandes ciudades colombianas. Esos son los verdaderos problemas de Colombia y por eso yo sí creo que entre un tiro al aire y una propuesta concreta... Un tiro en la 100, yo prefiero el tiro al aire. Un tiro al aire que es Rodolfo, como lo describe Gabriel, que está aquí defendiendo a Rodolfo. Yo se y las una cambio. persona que está preparada, que entiende cuáles son las prioridades y que seguramente va a ser un gobierno muy amplio, y en eso quiero abordar un tema que ha planteado Gustavo Petro, y es, para sacar esas grandes reformas que necesita Colombia, solo es posible, Gabriel, con un gran acuerdo nacional. Solo es posible cuando se incorpora no solo los sectores históricos de la izquierda colombiana, donde nace la propuesta de Gustavo, que ha sido mucho más amplia y hoy es casi una propuesta amplia, liberal, sino también sectores más conservadores que tienen hoy dudas, y especialmente al empresariado, porque esas grandes reformas del aparato productivo requieren, por supuesto, ir de la mano con el empresariado, ir al ritmo de ellos. Para ver si de pronto nos ponemos de acuerdo sobre los dos candidatos con el disparo al aire y el disparo en la 100, yo se las cambio. Yo les tengo uno muy buen conocido y otro que apenas empezamos a conocer, que es Rodolfo Hernández. A propósito de Gustavo Petro, hay preocupación alrededor de lo que pueda ocurrir el próximo domingo con los resultados, diciendo él que no tiene garantías de la registraduría. Está mintiendo, porque él dice que se nos han prestado todas las garantías. No es cierto. La fundamental ha sido burlada por el mismo registrador. En este momento no ha querido el registrador que podamos hacer una auditoría técnica del software. Doctor Gómez, ¿van a reconocer o no los resultados el próximo domingo? Con toda claridad, nosotros en Colombia tenemos una democracia. Todas las transiciones del poder, de liberal a conservador, de conservador a liberal, incluso la reciente transición de poder en la cual le entregó el presidente Juan Manuel Santos a su máximo contradictor, el hoy presidente Iván Duque, ha sido pacífica. Y esa historia democrática no va a cambiar ahora. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro? Y en lo que le concedo toda la razón. Hay dudas sobre los procedimientos de la registraduría, y es que no son dudas de la nada. Yo le quiero recordar a los colombianos que el 13 de marzo, después de los boletines y el reporte de los boletines, se reportaban 500.000 votos menos de los que se encontraron después del escrutinio en la lista al Senado de la República. Pasaron de tener 15 senadores electos a prácticamente 20 senadores electos a partir del reconteo. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro? Si encontramos irregularidades, las vamos a denunciar a través de los mecanismos legales. ¿Cuáles son los mecanismos legales? A través de los procedimientos de escrutinio, como ya se hizo en el caso del 13 de marzo, recuperar los votos que no hayan sido transmitidos o que no hayan sido escrutados y contados. Yo creo que eso es lo más sano en una democracia. Y además, hay un fallo del Consejo de Estado que establece que la registraduría debe tener un software para hacer una auditoría, un software que sea de propiedad del Estado, porque cuando no es de propiedad del Estado, sino está alquilado, como ocurre hoy,
pues las campañas no pueden acceder a esta información. Y yo creo que está en interés de todos los colombianos que están apoyando hoy a Rodolfo, por ejemplo, del equipo de Gabriel que pueda estar votando por Rodolfo, que quieren cuidar esos votos, que pueden tener y quieren tener tranquilidad de que los votos que las personas están marcando en el tarjetón, depositando en la urna, después sean transmitidos a través del software. Es lo que está planteando Gustavo Petro, pero además utilizando, y lo ha dicho así con toda la claridad, yo creo que además ahí hay como un ánimo de generar dudas sobre esa declaración, pero es con el ánimo más constructivo. Cuando se encuentre una irregularidad, utilizar la institucionalidad. La duda, la inquietud es porque incluso el doctor Prada dice y deja una ventana abierta, le pone un pero muy grande cuando le preguntan si van o no a reconocer los resultados. Doctor Vallejo. María Camila, mire, ojalá, si el candidato fuera Luis Ernesto, creo que hasta podría votar por Luis Ernesto, pero no. Yo le puedo decir, y ojalá esté equivocado, ojalá tenga que venir a este programa, ponerme colorado, venir a pedir y a decir me equivoqué. Ojalá yo esté equivocado, María Camila. Pues yo le puedo decir hoy al país que estoy absolutamente convencido que Gustavo Petro no va a reconocer los resultados del domingo siquiera. Estoy absolutamente seguro. Ya lo advirtió, ya lo anunció. La hija de él, en una intervención... ¿Usted está dando por sentado que Gustavo Petro no va a ganar? No, pero con absoluta seguridad, María Camila. Mejor dicho, es que, vuelvo y repito, él se hincha para enfermarse. Es que él nos ha venido mostrando, es que ese es el talante de Gustavo Petro. Hace 4 años lo hizo, hace 4 años, ¿sabe qué dijo Gustavo Petro? El día que perdió, nos vemos en las calles del 7 de agosto. Y a ver, María, si lo cumplió, casi acaba con el país. Gustavo Petro no va a reconocer resultados. Y aquí es donde yo soy un hombre que creo en la institucionalidad con sus imperfecciones. Díganlo a nosotros con el problema que decía Luis Ernesto, estoy de acuerdo con lo que ocurrió el 13 de marzo. El 13 de marzo, Luis Ernesto, al país no le han dicho qué ocurrió con las elecciones del 13 de marzo. Incluso al Centro Democrático también. Hay una herida en la democracia, María Camila. Pero yo vuelvo y repito, nosotros, quienes estamos en el ejercicio público, político, tenemos un deber moral y ético con los colombianos, y es defender las instituciones, con las imperfecciones que tengamos. Yo hoy, con sus imperfecciones, con las dudas, pues creo en la registraduría, así, y hemos perdimos el 29 de mayo. Yo sí lo que creo es que aquí se tiene que garantizar, uno, el ejercicio libre de la democracia, Luis Ernesto. El domingo, yo espero de verdad que podamos los colombianos ir a votar tranquilamente. Y cerrar las urnas, María Camila, sea cual sea el resultado, se respete. Yo sí tengo un temor grande, yo vuelvo y se lo repito, ojalá esté equivocado. Yo creo que Gustavo Petro no va a respetar los resultados y nos va a generar un clima de inestabilidad política muy grande y que ojalá no aliente a esos colectivos que ellos financiaron el año pasado, llamados colectivos de primera línea terroristas, que casi nos incendian el país. A propósito de eso, a propósito de política, la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, agradeció a los dos candidatos, a Gustavo Petro por respaldar el plan de ordenamiento territorial y a Rodolfo Hernández por comprometerse a continuar con la ejecución del metro para la capital del país. Estamos en Zona Franca, al regreso vamos a hablar de la amenaza y la advertencia que hace y que está haciendo la primera línea en distintas ciudades del país en el hipotético caso de que el candidato Gustavo Petro no llegue a ser presidente el próximo domingo. Ya regresamos. ¿Hay alguno de los candidatos que no está dispuesto a aceptar el veredicto popular? O sea, que el único veredicto que aceptan es el de la victoria. ¿Cómo así? Eso no es democracia. Por eso yo creo que la primera pregunta que hay que hacerle a los candidatos es, oigan, señores, aquí va a pronunciar el pueblo, aquí hay observadores internacionales, aquí hay un sistema electoral, entonces salen los resultados y van a ir a desconocerlos, incitar a la violencia. Entonces, ¿para qué están aspirando a la presidencia de la República? Para que cuando les convengan los resultados, ahí sí funjan de estadistas y cuando no les convengan salgan a incendiar el país, ¿o qué es? Se vuelve a meter en política el presidente Iván Duque, hablándolo sin mencionar al candidato Gustavo Petro y la posibilidad, o por lo menos la teoría que hay, de que no reconocería los resultados de las elecciones. Habla él del estallido social, doctor Gómez, a propósito, hoy 20 muchachos de la llamada primera línea capturados. ¿Alguna inquietud sobre los muchachos de primera línea? Gustavo Petro también ha mandado mensaje intentando calmar las aguas. Yo estuve en el paro nacional, estuve en las calles, vi cómo hubo casos evidentes de integrantes de la fuerza pública que abusaron de su uniforme, que cometieron, digamos, crímenes de lesa humanidad. El 9 de septiembre, evidentemente, ahí lamentablemente no hay
avance en las investigaciones por parte de la Fiscalía. Y también vi ciudadanos que cometieron delitos, no solo contra la fuerza pública, sino también contra patrimonio privado, contra infraestructura de comerciantes, contra los mismos residentes de zonas populares de la localidad de Kennedy. Y yo en eso sí he sido muy claro y lo debo decir, lo dije en ese momento y lo digo hoy, y es, en Colombia tenemos el derecho a la protesta, como en cualquier democracia, que debe ser garantizado, debe ser amparado. La fuerza pública está ahí para cuidar a quienes protestan y también para cuidar a quienes no protestan de cualquier tipo de exceso. Pero cuando esa protesta se torna violenta, pues corresponde a la policía, corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones. También es importante que, y yo la verdad no entiendo por qué a 5 días, digamos, de las elecciones esto ocurre. Digamos, esto son investigaciones, el paro nacional fue hace más de un año, uno sí queda un poco sorprendido que teniendo la información, yo estuve ahí justamente en consejos de seguridad donde la información, las investigaciones avanzaban, no entiende uno por qué dejar las investigaciones para la última semana. ¿Qué se busca con eso? Porque la información estaba desde hace un año que ocurrieron los hechos. Entonces lo que uno sí busca es mucha imparcialidad, especialmente de los jueces, y decir con toda claridad, Colombia como democracia debe proteger el derecho a la protesta y que esa protesta sea pacífica. Y cuando la persona que está protestando comete algún delito debe responder. Y cuando un miembro de la fuerza pública abusa de su autoridad, enloda el uniforme y enloda toda una institución, tiene que responder. Y ahí tiene que Colombia, sin duda alguna, avanzar una reforma policial. Lo dijimos hace un año en el paro nacional. Hoy, lamentablemente, nuestra fuerza pública no es una fuerza pública garante de los derechos humanos. Hay casos evidentes de abuso policial, hay casos evidentes de violación de derechos humanos, y eso se tiene que corregir también con mejor capacitación, mejor formación de todos los miembros de la fuerza pública, y evitando que con el espíritu de cuerpo pues se encubran o se evite la individualización de los responsables de los hechos de abuso policial. Doctor Vallejo. María Camila, mire, yo digamos que difiero de Luis Ernesto. Yo creo, Luis Ernesto, que esa narrativa de estigmatizar a la fuerza pública, yo no sé si usted se escuchó lo que dijo, que la fuerza pública no es garante de derechos humanos, hombre. Pues yo lo vi, Gabriel, yo lo vi en las calles, vi pero cómo... pero vi le cómo, voy a dar pero datos, Luis Ernesto. No, usted pero que yo le te doy gustan datos los de la calle. No, pero le voy a dar yo datos. vi cómo miembros de la fuerza pública... Luis Ernesto, pero déjame hablar, déjame hablar. Hacia el rostro. Mire, esa narrativa... También vi cómo, y lo denuncié con el presidente... Déjame intervenir. Miembros de la fuerza pública Déjame se pararon el 9 de septiembre y presentamos todas las denuncias ante la CIDH, Mire, ante la usted Fiscalía. acaba de decirle a los televidentes que la fuerza pública colombiana no es garante de derechos humanos. Algunos miembros lo dije con usted lo claridad, generalizó. Entonces, rectifica. Y por eso estoy diciendo, pero entonces rectifica. Es fundamental que se individualice y que no haya espíritu pero de tienes que cuerpo rectificar porque tú acabaste de decir, no sé, por eso te digo que no sé si te escuchaste, porque acabaste de decir que la fuerza pública colombiana no es garante de derechos humanos. María Camila, datos rápidos. Luis Ernesto, 23 millones de procedimientos al año de la fuerza pública en Colombia. 23 millones. ¿Sabe cuántos de esos 23 millones tienen investigaciones por problemas de, digamos, exceso de fuerza? ¿Sabe cuántos de esos 23 millones? 3.000. De 23 millones, 3.000. Y por eso nos quieren hacer creer que la fuerza pública no es garante de derechos humanos. No. Aquí, aquel policía que viole el honor policial y que viole la ley, hay que castigarlo y hay que expulsarlo de la policía. Pero ojo con algo, lo otro que acabaste de decir es que la policía comete delitos de lesa humanidad. Yo no he visto por ahora la primera condena en contra de la policía, y lo que más grave me parece, María Camila, para centrarnos en la pregunta, Luis Ernesto, vuelvo y repito en la narrativa, es que que hay unos muchachos que cometieron unos delitos. No, Luis Ernesto, perdóneme, la primera línea es una organización terrorista. Aquí no podemos romantizar el delito. Aquí hay que decirle con claridad al país, María Camila, que esa primera línea, que esos movimientos de mayo, no todos, por supuesto, los que salieron a protestar, tampoco voy a decirlo porque hubo muchos colombianos que se indignaron, pero aquí hubo actos terroristas, aquí cortaron cadenas de suministro, Luis Ernesto. Yo en Pereira, nos cortaron la cadena de suministro de alimentos y de combustible. Aquí hubo terrorismo del puro y del duro. Pero esto es a dos bandos, doctor Vallejo. Digo, usted dice y ciertamente no hay condenas contra policías, pero sí es cierto que hubo abuso. Por supuesto. Como también es cierto que hubo fotografías de aprendices de terroristas, que son estos muchachos de primera línea. Digo, para ambos lados. De acuerdo, es que yo creo que, Gabriel, ¿sabes qué? Lo que más necesita nuestra fuerza pública, la mejor forma de proteger a la fuerza pública es reconocer que al interior de la fuerza pública claro que lo hay graves errores que además, y yo el día más crítico, Gabriel, yo estaba con el presidente Iván Duque en el puesto de mando unificado el 9 de septiembre. Lamentablemente en las cámaras no veíamos los casos donde
miembros de la fuerza mire, pública claro que lo hay. disparaban. No los veíamos en las cámaras, pero me llegaban todo el tiempo al teléfono. Se lo presenté al presidente de la República. Pero a su Pero, María teléfono, Camila, doctor Luis Ernesto Gómez, que usted estaba en la yo vuelvo y Secretaría de repito, Gobierno, ojo también con lo debieron que- llegarle los ojo con lo muchachos que estoy que diciendo. degollaron, Pero perdón, por los eso te digo, muchachos que degollaron a es que un le hombre estaban echando inocente. por supuesto, yo mismo lo denuncié. Pero perdón, le digo, los María Camila. muchachos que quemaron policías María Camila, vivos. es que yo mismo lo denuncié. Pero venga, yo quiero simplemente Es que terminar ahí para está el centrarnos. PT. Pero espera un minutico, Dale. Luis Ernesto, para poderme dejar terminar. Ojo que yo no estoy aquí, yo rechazo el abuso policial, María Camila, y no puede quedar la más mínima duda. A esos delincuentes vestidos de uniforme hay que expulsarlos y condenarlos. Pero me quiero centrar en la pregunta que es muy importante. Aquí hay una realidad y una angustia que están sintiendo y que estamos sintiendo los colombianos de cara al domingo. Que eso, el fondo de la pregunta es ese. ¿Qué va a pasar el domingo después de las 4 de la tarde? ¿Va a haber, van a querer incendiar al país o no lo van a incendiar? Lo primero es que yo espero que el presidente de la República y la fuerza pública garanticen el orden público. María Camila, no, eso es lo primero que hay que decir. La fuerza pública del ejército y los que tienen que estar en la calle tienen que estar en la calle cuidándonos a nosotros, a todos los colombianos. Y lo segundo es que sí hay que estar en alerta máxima. Pero porque yo la a mí verdad sí no me veo- preocupa, a mí me preocupa, Luis Ernesto, vuelvo y lo repito, que el señor Gustavo Petro desconozca los resultados electorales y haga un llamado a la violencia a la calle, como le gusta a él. Es que a él le gusta la violencia, Luis Ernesto. No, pero, Gabriel, Petro mire, que fue criado en la violencia. Petro estuvo en el M-19. Petro, su forma de lucha, porque esas son todas las formas de lucha, porque lo vimos en el paro, Luis Ernesto. Yo estuve en el Congreso de la República, cómo Gustavo Petro alentaba y manipulaba a esa juventud para que arriesgaran su vida, que entre otras cosas se lo digo y se lo digo a los jóvenes, no den su vida jamás por un político, por ninguno, ningún político merece que ustedes jóvenes den la vida por nadie, salgan adelante, estudien, trabajen, pero la manipulación ideológica de Gustavo Petro, Luis Ernesto, es que es escucharlo, esto no es un tema ni siquiera de candidatura, ese es el peligro y esa es la pregunta que hace María Camila y es, ¿qué va a ocurrir el domingo frente a estos temas de amenazas que tenemos angustia? Yo no sé si usted la tiene, yo la tengo, María Camila. Pero se lo digo mira, con franqueza. doctor, sobre el primer punto, yo creo que lo más sano para nuestra democracia, Gabriel, es que así como yo expresamente reconozco que hay casos de abuso policial, siendo autoridad de la ciudad, dije, mire, yo los señalé, yo los llevé y los presenté ante la Fiscalía, ante la Procuraduría. Como autoridad lo reconocí, que el 9 de septiembre hubo esos casos, de igual manera con la misma vehemencia, estuve al frente de los procesos que implicó también que las personas involucradas en delitos Terrorismo. contra el patrimonio público, ¿Hubo terrorismo o no hubo terrorismo, Luis Ernesto? delitos contra el patrimonio público, delito contra servidor público, agresiones contra servidor ¿Hubo público también terrorismo o no hubo terrorismo? respondieran. Y lo que te voy a responder, No, Gabriel, pero que es muy contéstame, importante. ¿hubo terrorismo por escucha, parte? es que escúchame, Gabriel. Hay algo muy importante y es que el discurso con el cual se eligió el Centro Democrático hace 4 años, que es el discurso del miedo, que es el discurso de nos vamos a volver como Venezuela, que es el discurso de si no es con nosotros, No, se eso va a no acabar es el país. cierto, hombre, Es el que eso yo no es acabo de cierto. escuchar. Eso no es cierto, Lo que acabo de Luis escuchar Ernesto, es que el no. domingo, que es una fiesta democrática, que es un día para alegrarnos por ir a las urnas, porque tenemos una ¿Usted- democracia sana. usted escuchó Porque a la pudimos hija de votar el Gustavo 13, Petro? pero espérate. ¿Usted la Porque escuchó? tuvimos el 13 de marzo, que fue Que las si no gana primeras Petro hay un votaciones. estallido social, ¿no es Gabriel. peor que el de mayo? Gabriel, el 13 de marzo también vendieron miedo. El 13 de marzo fueron unas elecciones No, pero- pacíficas. El pre-29 de mayo Pero- también vendieron miedo. Fueron elecciones pacíficas. Ernesto, Los resultados nadie ha todo el metido mundo la casaron. miedo. Es escuchar a Gustavo Petro. Hace 4 años, cuando ganó el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, Gustavo Petro reconoció los resultados. ¿Y qué dijo? Pues Nos dijo, vemos en la calle. vamos a trabajar para estar donde estamos hoy, para ser alternativa de gobierno en democracia. Oh, y Luis hoy Ernesto. en democracia quedó evidenciado que para poder gobernar un país es mejor llegar con preparación, con conocimiento, pero además cierto es- entender que la prioridad hoy del país es superar las inequidades históricas. Y sobre el estallido social, déjame decir algo último. El estallido social no lo causó Gustavo Petro. El estallido social es el estallido de décadas de inequidades, de ser el país más desigual del continente, al cual le pusieron un ingrediente que fue el detonante, que yo le quiero recordar Claro. a todos los colombianos, que fue una reforma tributaria que presentó el gobierno del Centro Democrático. Gustavo Petro no lo donde causó, le pero ponía le echó IVA a los alimentos. gasolina que da Cuando la miedo. gente estaba pasando hambre, le ponía IVA a los alimentos, le subía el valor a los alimentos. La gente salió indignada a las calles. Ese fue el estallido social. Y si no superamos esas profundas desigualdades en Colombia, no importa quién sea el presidente, esa tensión social, esa desigualdad,
esa desesperanza de los jóvenes para acceder a la educación, para acceder al empleo, o de hogares que están pasando Luis hambre, Ernesto, como ocurre hoy en Colombia, esa desesperanza ese no es se va un a superar. discurso, mire, Y por eso es tan importante, por eso es tan importante Doctor que Vallejo, este para 29, irnos- que este 3, para el irnos a- 19, tengamos una votación a conciencia por los problemas que Luis tiene Ernesto, Colombia. mire, yo entiendo el desespero de ustedes de tratar de buscar el enemigo que es el Centro Democrático. El Centro Democrático no está en la contienda electoral, perdimos. Ustedes trataron de asociar a Rodolfo con el Centro Democrático y le salió el tiro por la culata. Y ese es el discurso de ustedes. No ven otro enemigo distinto a Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático. ¿Usted sabe qué sería Gustavo Petro sin Álvaro Uribe Vélez? Nada. Ustedes, especialmente los petristas, necesitan a Álvaro Uribe Vélez para sobrevivir en la política. Lo primero, Gabriel, lo pero tú segundo. eres No, pero representante segundo. del Centro Democrático Lo segundo. y estás aquí Lo segundo. apoyando No, la por candidatura eso. de Rodolfo Hernández. Pero ¿cuál es el secreto? que está- Yo o sea, simplemente estoy ¿por qué diciendo... no asumirlo? Que y el estoy uribismo está con Rodolfo Hernández. La prueba es que tú, como yo lo he representante dicho del Centro claramente, Democrático, estás acá claro, porque defendiendo es la candidatura de Rodolfo yo Hernández. simplemente estoy diciendo es que yo no quiero que Gustavo Petro sea presidente de Colombia, porque imagínense ustedes, usted que habla ahorita de corrupción, el grupo élite anticorrupción de Gustavo Petro. ¿Usted sabe cuál es el grupo élite de Gustavo Petro para luchar contra la corrupción? Roy Barreras, Benedetti, Piedad Córdoba, Tornillo, Las FARC. Ese va a ser el grupo élite de anticorrupción de Gustavo Petro para desterrar esas prácticas políticas. No, Luis Ernesto, yo vuelvo y repito al final del discurso, ese discurso que le estás diciendo a los televidentes que es parte de la campaña y todo eso. No, aquí de eso no se trata. Aquí los que los colombianos tienen que escoger, y al final van a tener que escoger el domingo, es entre un señor, Gustavo Petro, que pues viene de un grupo terrorista, que participó en el holocausto, en el peor holocausto democrático que ha tenido Colombia, que es la quema del Palacio de Justicia. Ojo, no estoy diciendo que él participó, él estaba preso por porte ilegal de armas, pero era parte de ese grupo, y que ha mostrado en las últimas décadas ser un gran generador de la política del odio, del resentimiento y la envidia. Ese es. Y el otro, un señor que no lo conocemos mucho y que al final, pues yo sí se lo digo, Luis Ernesto, con franqueza, yo aquí no estoy ni de jefe de debate de Rodolfo, lo dije que ni me gustaba, pero cuando yo veo al otro lado, yo sí digo, no, yo prefiero 1000 veces a un ingeniero y no a un guerrillero. Doctor Gómez. Bueno, pues ese guerrillero hizo un acuerdo de paz, dejó las armas para participar en democracia y desde hace más de 30 años que lo hizo, ha estado honrando la palabra, participando en la institucionalidad colombiana, en elecciones, reconociendo los resultados, cuando gana, cuando pierde, haciendo parte de la institucionalidad colombiana en el Congreso de la República como alcalde mayor de Bogotá y esperemos que a partir de este domingo como presidente de Colombia. Que además, parte del proceso de modernización de cualquier democracia es que un proyecto político distinto a los tradicionales, a los de los más relacionados al establecimiento tenga una oportunidad para gobernar. Y yo, como liberal, porque yo no milito en la izquierda, me sumo a este proyecto porque creo que hace parte de la transición democrática saludable de Colombia, que es un proyecto que se origina en la izquierda. Y básicamente se origina en la izquierda porque el único que está llegando vivo a este momento de la historia para ser candidato presidencial de todos esos líderes es Gustavo Petro. Poderlo rodear de institucionalidad, de pensamiento diverso, personas preparadas y que conocen del Estado, para la tarea más importante que tiene cualquier colombiano, el honor más grande que tiene cualquier colombiano, que es poder servir a su país como presidente de la República, conociéndolo, obrando siempre con apego en la Constitución y la ley, respetando la ley, y por eso los invito a votar este domingo por Gustavo Petro. Lo intenta Gustavo Petro y también el ingeniero Rodolfo Hernández este domingo a 4 días de las elecciones. Doctor Luis Ernesto Gómez, un placer, un gusto tenerlo esta noche acá. Gracias, María Camila. Solo Gracias una también a pregunta Gabriel. de sí, ¿no? ¿Usted cree que va a haber debate de aquí a mañana? Yo espero que sí. Bueno, espera que sí. Creo que es muy optimista frente a eso. Doctor Vallejo, un placer. María Camila, mil gracias por la invitación y feliz noche. ¿Va a para haber todos. debate sí o no mañana? Hay que cumplir la sentencia de tutela del tribunal. Bueno, creo que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo Petro y Rodolfo Hernández, que tendrían que llegar a un consenso sobre los temas para verlos debatir el cara a cara en la segunda vuelta presidencial. Estamos en Zona Franca, llegamos al final. A ustedes como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.